o eres consultor de inmigración o eres abogado de inmigración. ¿Cuál es la diferencia de esas dos posiciones o rangos? Ok. Em, Ante la ley, cuando se trata de representar a un cliente, no hay diferencia en todos los procesos administrativos, Ok, incluido el tribunal administrativo. ok, Entonces, si voy a completar una solicitud de permiso de estudios, permiso de trabajo, de ciudadanía, que sea consultor de inmigración o abogado de inmigración, no cambia nada. ok. Ahora, para ir ante los tribunales administrativos, los consultores de inmigración deben tener una certificación aparte, porque hay una cuestión procedural, una cuestión de copias que hay que dar a la otra parte en 3 copias con tales fechas. Entonces, los consultores de inmigración deben tener esta licencia adicional. Y si no, en cuestión de código de deontología, hay muy pocas diferencias entre los dos. Ambos tienen una obligación de protección de datos confidenciales, de velar por el mejor interés de su cliente, de evitar los conflictos de interés. Ya. Entonces, hay algunas diferencias, pero en esencia es casi lo mismo. En cuestión de estudios, hay, diría, pros y contras en ambos perfiles. Los consultores de inmigración, en mi época, debían hacer un diploma colegial de 6 meses, Ok, concentrado exclusivamente en la inmigración. Los abogados estudian derecho en general, muchísimas leyes, pero inmigración es una materia opcional, así como hubiera podido decidir estudiar Derecho del Consumidor, que es una rama muy específica, opcional. De hecho, tomé ese curso, pero hubiera podido terminar mi carrera sin tomar Derecho del Consumidor ya. y estar bien. En la Escuela del Bajo hay unos 100 textos de leyes por aprender. La ley de inmigración no se ve en ninguna parte. Ah, Entonces, si vemos en cuestión académica, el abogado, pienso, y ahí lo comparo por mi propia experiencia. El abogado tiene un conocimiento global del derecho, derecho constitucional, derecho civil, common law, de habilidades de investigación jurídica que desarrolla durante 3 años o 4 años, según la provincia en la cual estudia, ya. lo que le da este plus, diría, de comprensión global del derecho, pero no toca inmigración. El consultor de inmigración tiene la ventaja de que aprendió la parte de inmigración. Entonces, si yo tuviera que contratar a alguien o trabajar con alguien solamente con base en sus estudios, sin pensarlo, voy a ir con el que estudia inmigración. Porque el abogado, Porque se enfocó 100% en el tema del cual hablamos. exactamente, el abogado nunca habrá visto el concepto de un permiso de trabajo, no entenderá o no sabrá a primera vista al menos el concepto de una visa de visitante, de un permiso de estudios, de la diferencia entre un residente y un ciudadano, las ubicaciones del residente, mientras que el consultor de migración tendrá un concepto de ello. Sin embargo, el abogado tal vez, depende de cada individuo, pero tendrá la confianza de que tendrá las habilidades para aprender rápido. Tendrá los reflejos que les fueron enseñados para hacer la investigación que corresponde y conocer los procesos lo antes posible. Eso es la teoría. Luego hay como el empeño de la persona también. Y el consultor de inmigración no tendrá tal vez el reflejo a primera vista, pero también lo puede desarrollar tan bien o si no mejor que un abogado en hacer vínculos entre como los diferentes aspectos legales de un caso, pero con la limitación de que no puede dar ninguna asesoría en materia que se sale de la inmigración. Y hay muchos Ya, temas legales ok, que tocan la inmigración, por ejemplo, derecho familiar. Una persona viene a verme, y eso era una de mis motivaciones para ser abogado también. ya, Una persona viene a verme, quiero apadrinar a mi pareja que conocí en Santo Domingo, pero estoy casado, pues debo divorciarme. bueno, ¿Cuáles son las implicaciones para mi patrimonio familiar? ¿Qué pasa con mi casa? ¿Qué pasa con mi carro? ¿Qué pasa con mis hijos? Si es que sí quiero llevarme a esta bella doncella de la bella isla. Em, Antes no hubiera podido responder esta pregunta, ahora sí puedo.
Okay. Derecho criminal. No soy versado en derecho criminal, pero al menos tengo las herramientas y la capacidad de decir, ok, voy a hacer una investigación o hay ese tema que sé y poder responder pronto, poder consultar con un abogado, asegurarme que mi opinión es correcta y transmitirla al cliente, lo que un consultor tiene prohibido hacer. El derecho laboral. ¿Cuántas veces en el marco de un estudio de impacto sobre el laboral, de una contratación de un extranjero, el empleador se pregunta, pero ¿cuáles son mis obligaciones legales como empleador respecto a ese trabajador? Ah, Con respecto al salario, con respecto a las vacaciones que le puedo dar, con respecto en el eventual despido. Lo mismo el trabajador se pregunta, pero tengo el derecho de hacer eso, el empleador tiene el derecho de hacer eso, tal otra cosa. Entonces el derecho laboral, como consultor no lo puedo tocar. Como abogado, pues ya hay varias cosas que hoy en día me siento hábil para manejar y responder. No soy especialista en ello. Si, por ejemplo, alguien tiene un conflicto laboral y dice, quiero demandar a mi empleador o quiero demandar a mi empleado ante el Tribunal de Trabajo, o decir, no, no, vaya con alguien especializado, pero para preguntas puntuales, para ciertos temas, estaré capaz de dar un consejo o una guía, al menos, lo que no podía hacer como consultor. Entonces, son las diferencias, diría, principales entre los dos. es decir, que el consultor al fin y al cabo tiene ciertos límites que ahora, como eres abogado certificado, tú puedes tocar legalmente. Es correcto. Porque igual tú dices, el consultor no debería dar esas recomendaciones. Podría, pero no de una forma No, no puede, no, formal. Y no, 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 no debe. no, No no, no, debe no, porque no está puedes, rompiendo la prohibido. ley. Exactamente, no, no, es prohibidísimo. Lo único que puede hacer es, le invito a leer eso, dirigirse a tal institución, consultar con un abogado, pero yo no puedo dar ningún consejo. Ok, perfecto.